Parménides tiene una posición de privilegio en los orígenes del pensamiento filosófico occidental, no porque proponga una explicación alternativa del mundo visible, ni porque añada un principio más a la serie de arjés presocráticos, sino porque altera de raíz la manera misma de pensar. Con él, la filosofía deja de ser una indagación sobre la naturaleza, entendida como conjunto de fenómenos y se convierte en una interrogación rigurosa sobre el ser. A partir de Parménides ya no basta con mirar, es necesario pensar con disciplina, desconfiar de lo evidente y someter el lenguaje a examen. Nacido en Elea, una colonia griega del sur de Italia a comienzos del siglo V a.C., Parménides pertenece a un mundo en el que todavía no existe una separación nítida entre mito, poesía, religión y reflexión racional. Su obra, el poema conocido como Sobre la naturaleza, conserva esa ambigüedad originaria. Se presenta como un relato iniciático. El poeta es conducido por las hijas del sol hasta la diosa que le revelará la verdad. Este marco no debe entenderse como un resto decorativo de una cultura arcaica, sino como el modo propio que tiene una verdad exigente de abrirse paso en el horizonte todavía no dominado por el discurso conceptual. La filosofía nace aquí sin renegar del mito, pero marcando un giro interno en su lógica. El poema anuncia desde el principio que existen dos caminos, el de la verdad o aletheia y el de la opinión o doxa. Esta distinción entre verdad y opinión no es una simple clasificación metodológica, implica dos formas distintas de estar en el mundo. El camino de la opinión es el que siguen la mayoría de los hombres, confiando en los sentidos, en el lenguaje ordinario y en las creencias heredadas. El camino de la verdad exige, sin embargo, un arduo trabajo. Desconfiar de lo inmediato, examinar cada afirmación, renunciar a lo que no puede sostenerse por necesidad lógica. Parménides no presenta esta exigencia como una invitación amable, sino como una alternativa excluyente. Es decir, para él, quien acepta el devenir, la multiplicidad y el cambio como realidades últimas, queda fuera del ámbito de la verdad. El núcleo de su filosofía es conocido por su sobriedad, una sobriedad que podemos calificar de extrema. El ser es, el no ser no es. Esto es lo que dice Parménides. Bien, no se trata aquí de una afirmación retórica ni de una obviedad formulada con solemnidad. Se trata de una delimitación tajante del ámbito del pensamiento. Parménides sostiene que sólo puede pensarse lo que es. El no ser no puede ser pensado, ni dicho, ni siquiera imaginado, porque no hay nada a lo que el pensamiento pueda dirigirse, es decir, no hay un objetivo hacia el que enfocar el pensamiento. Y por tanto, hablar del no ser es ya concederle un estatus que, según el propio enunciado de Parménides, no puede tener. De este modo, la filosofía parmenidea comienza como una purificación del pensamiento. Toda afirmación que introduzca el no ser, aunque sea de manera encubierta, debe ser descartada. La exclusión del no ser no admite grados. No se trata de afirmar que el no ser sea irrelevante o que sea secundario, sino de expulsarlo por completo del ámbito de lo pensado, de lo pensable,
Y a partir de esta exclusión radical se despliega un razonamiento de consecuencias contundentes. Si el ser es y el no ser no es, el ser no puede surgir de la nada, ni tampoco puede desaparecer en ella. Nada puede comenzar a ser, ni nada puede dejar de ser. La generación y la corrupción, tal como las describen los sentidos, no pertenecerían, por tanto, al ámbito de la verdad. De igual modo, el cambio resulta imposible. Cambiar implicaría que algo pasa de ser lo que es a no serlo, o que se convierte en algo que todavía no es. Ambas posibilidades presuponen el no ser y, por tanto, tienen que ser rechazadas. El ser, entonces, es eterno, no tiene origen y no tiene final, no crece ni decrece, no se transforma. Y aunque esta afirmación choca frontalmente con la experiencia sensible, Parménides no considera que esto sea un problema para su argumento. La percepción muestra cómo aparecen las cosas, pero la razón determina cómo deben ser, si han de ser pensadas sin contradicción. Y cuando ambas entran en conflicto, la razón tiene prioridad. Con Parménides se establece por primera vez una jerarquía explícita entre los modos de conocimiento. Una consecuencia relevante, muy relevante, de este razonamiento es la afirmación de la unidad del ser. Si el ser estuviera dividido, habría entre sus partes un vacío que las separaría. Ese vacío, claro, sería no ser. Pero el no ser ya nos ha dicho Parménides que no existe. Luego el no ser no puede estar dividido. Luego el ser no puede estar dividido. Es continuo, compacto, indivisible, igual a sí mismo en todas sus partes. Parménides recurre a la imagen de la esfera para expresar esta estructura del ser. La esfera no tiene principio ni fin, no presenta irregularidades, no contiene huecos, es completa, plena, autosuficiente. Esta imagen no debe ser leída como una descripción física del cosmos, sino como una representación intuitiva de una idea racional. El ser no deja espacio para la carencia, no necesita tampoco nada fuera de sí, no puede aumentar ni disminuir, porque eso implicaría que carece ahora de lo que tendrá después o que pierde aquello que tenía. De manera análoga, la inmovilidad del ser se sigue por necesidad. Si algo se moviera, debería desplazarse hacia un lugar en el que antes no estaba. Ese lugar sería un ámbito donde el ser aún no es decir, no ser. Y de nuevo, como ese ámbito no puede existir, el movimiento queda excluido. El mundo verdadero, según Parménides, no se mueve ni se transforma, sencillamente es. Todo lo demás pertenece al modo en que los mortales, condicionados por el cuerpo, por el tiempo, perciben y hablan. Y aquí se produce uno de los gestos más exigentes de la filosofía antigua, la subordinación de los sentidos a la razón. Parménides no ignora la experiencia sensible, la conoce y la da por supuesta, pero afirma que no puede ser criterio último de verdad. Los sentidos muestran variedad, cambio, nacimiento, destrucción. La razón descubre unidad, permanencia y necesidad. Cuando ambos entran en conflicto, la razón debe prevalecer. Esta jerarquía abre una tradición que va a recorrer siglos y que va a reaparecer de formas diversas a lo largo del tiempo, en Platón, en el racionalismo moderno y en muy buena parte de la metafísica occidental. Desde el punto de vista histórico, el giro resulta aún más significativo si
lo situamos en relación con la tradición anterior. Los pensadores jonios habían buscado un principio material del mundo: agua, aire, fuego, apeiron. Sus teorías, aunque innovadoras, mantenían una continuidad con la experiencia sensible. Parménides rompe con esta orientación. El problema ya no es de qué está hecho el mundo, sino qué significa que algo sea. Con este desplazamiento se abre el camino de la ontología. Jean Grondin señaló que esta pregunta por el ser no añade un nuevo objeto, digamos, al inventario de la realidad, sino que modifica la mirada misma del pensamiento. El ser no es una cosa entre otras, es la condición de posibilidad de que algo pueda aparecer como cosa. Esta intuición, todavía formulada de manera condensada, fragmentaria, se va a convertir con el tiempo en el eje de la metafísica en Occidente. Parménides, con su negación del cambio y del movimiento, parecía conducir a una imagen del mundo incompatible con la vida ordinaria, y sin embargo, incluso quienes lo rechazaron se vieron obligados a tomarlo en serio. Empédocles, Anaxágoras, los atomistas pueden leerse como intentos de responder al desafío eleático. Todos ellos aceptan de un modo u otro que no es posible pensar el ser y el no ser sin distinguir estrictamente sus dominios, pero buscan fórmulas que permitan salvar la experiencia del cambio. El atomismo, por ejemplo, introduce una pluralidad de seres indivisibles y redefine el vacío para hacerlo compatible con el movimiento. Esta solución no anula a Parménides, dialoga con él. El problema del ser, tal como él lo formula, no desaparece, se vuelve un punto de referencia inevitable. Platón va a recoger explícitamente la herencia eleática. La distinción platónica entre mundo sensible y mundo inteligible, entre apariencia y realidad, encuentra en Parménides uno de sus antecedentes más claros. El famoso diálogo platónico que lleva su nombre, el Parménides, no es un homenaje cómodo, sino un auténtico enfrentamiento intelectual. Platón reconoce la grandeza de Parménides y al mismo tiempo intenta mostrar las dificultades que surgen cuando se sostiene sin matices la identidad absoluta del ser. Aristóteles más tarde criticará el inmovilismo parmenídeo, pero conservará la pregunta por el ser como un núcleo de la filosofía primera. Aun cuando rechaza la negación del cambio, reconoce en Parménides a quien obligó a pensar con precisión qué significa ser. La ontología aristotélica se construye en buena medida como una respuesta matizada a la intransigencia eleática. Desde una perspectiva más amplia, Werner Jaeger ha situado a Parménides dentro del proceso de formación de la cultura griega. El rigor del pensamiento parmenídeo no es un capricho individual, sino una expresión, desde luego extrema, de un ideal humano, la exigencia de dominio racional sobre la confusión de la experiencia. La filosofía aparece aquí no como teoría solamente, sino como una forma de vida. Pensar con rigor implica también una cierta actitud existencial, resistir la dispersión, sostener una unidad interior frente a la multiplicidad del mundo. Esta dimensión se vuelve aún más visible si se atiende a otras interpretaciones que sitúan el poema de Parménides en el contexto de las antiguas prácticas rituales del sur de Italia. Y desde esta perspectiva, el viaje descrito en el poema no sería una metáfora puramente literaria, sino la huella de una experiencia de iniciación vinculada a tradiciones en que la verdad del ser
no se alcanzaría solo mediante un ejercicio lógico, sino a través de una transformación del modo de estar en el mundo. De modo que, por ejemplo, el abandono del camino de la opinión implicaba también una ruptura con los hábitos ordinarios de la vida, y así la quietud del ser encontraba su correlato en una forma de calma interior, en una retirada respecto al ruido de lo inmediato. Bueno, sea cual sea la interpretación que se adopte, parece claro que Parménides obliga a tomar partido. Su pensamiento no se deja integrar sin resistencias en una visión conciliadora del mundo. Exige aceptar consecuencias incómodas o abandonar el camino de la verdad. En este sentido, la filosofía comienza verdaderamente cuando se acepta la incomodidad de pensar contra la evidencia inmediata. Y Parménides encarna esa exigencia en su forma más radical. No se limita a sugerirlo, lo impone. Y en esa imposición se encuentra todavía hoy una de las fuentes más exigentes del pensamiento occidental. Por eso su figura sigue siendo perturbadora, no porque ofrezca respuestas fáciles, sino porque formula una pregunta que no ha perdido vigencia. ¿A qué nos referimos, a qué nos estamos refiriendo cuando decimos que algo es